Hola futuros ingenieros, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos con otro video, vamos con el tema de capacidad eléctrica. Sí, vamos a ver a qué se define lo que es la capacidad eléctrica. Bueno, por definición, la capacidad eléctrica de un dispositivo es la carga que puede almacenar ese dispositivo para un determinado potencial. ¿Mm? Entonces, hemos visto ya anteriormente que la tensión de ciertos conductores depende de su forma geométrica. Acá tenemos que para una esfera teníamos esta expresión, para un par de placas paralelas teníamos esta expresión y para una barra conductora tenemos esta expresión. Entonces, eh, vemos que al ser la tensión directamente proporcional a la carga, la capacidad va a depender únicamente de la forma o el tamaño que tenga el conductor. Vamos con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos esta esfera conductora que está cargada positivamente, que es de un radio R, y vamos a hallarle la capacidad. Entonces la capacidad dijimos que es carga sobre tensión. Tenemos la carga debido a la tensión de una esfera, que es K por Q sobre R. Las Q se cancelan, quedándome R sobre K. K es 1 dividido 4 pi epsilon 0, quedándome como resultado esta expresión de acá. Acá vemos que únicamente depende del radio, como hemos visto, y también depende del medio, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos que las unidades de la capacidad es el faradio, que es Coulomb sobre volt. Entonces, para poder ver algo, vamos a determinar el radio de un conductor esférico que tiene la capacidad de un faradio. Vamos a ver qué radio necesita esta esfera para tener la capacidad de un faradio. Entonces, de acá despejamos el radio, ya que la capacidad tiene que ser 1. Hacemos las cuentitas y nos queda que para un faradio de capacidad tenemos que tener un radio de 8,99 por 10 a la 9 metros. Y vemos que es una barbaridad. Entonces el faradio es una unidad muy grande, por lo que siempre trabajamos con sus submúltiplos. Trabajamos con el microfaradio, que es 10 a la menos 6, el nanofaradio, 10 a la menos 9, y el picofaradio, 10 a la menos 12. Ahora vamos con un ejemplo de un capacitor de placas paralelas. Primero vamos a ver cómo es que se carga. Bueno, este capacitor, en principio, estas placas, en principio están en equilibrio, ¿sí? Es decir, no están cargadas. Ahora le vamos a aplicar una diferencia potencial mediante una batería, los conectamos y al conectarse nos va a quedar como el ejemplo que vimos de transferencia de carga. Por ahí les dejo el link en la descripción o por acá arriba. Entonces, al ser sometido, por ejemplo, esta placa izquierda a esta diferencia potencial positivo, las cargas negativas que estén en esta placa van a ser transferidas, ¿sí?, hacia la batería, porque van a ser atraídas por este polo, quedando entonces esta placa izquierda con una carga positiva, ya que se le fueron las cargas negativas. Y lo mismo para esta placa, para esta placa derecha, pero van a agregarse cargas negativas. Entonces de esta forma, hasta que lleguen al equilibrio, las placas van a quedar al mismo potencial que la batería, ¿sí? Entonces ya tenemos las placas, cargadas, formando el campo eléctrico. Esta está cargada con una carga Q y esta con la misma magnitud pero en negativa. Entonces tenemos que el potencial para este capacitor, que ya lo hemos visto, es es esta expresión, en donde la densidad superficial lo podemos reemplazar por la carga dividido el área. Entonces, reemplazando en la ecuación de capacidad, reemplazamos, se cancelan las Q, quedándome esta expresión. Vemos que efectivamente la capacidad solo depende del tamaño de las placas, la forma, la geometría y la posición relativa de los conductores, que es la distancia que los separa, y también del medio que los separa, es este epsilon 0.
Este epsilon cero se le llama la permitividad eléctrica, que me da una idea de qué material se polariza debido a un campo eléctrico. Por ejemplo, tenemos nuestra placa acá que hemos tenido, se genera el campo eléctrico y vamos a ingresarle un dieléctrico, así que es un aislante. Este dieléctrico está en equilibrio y está formado por dipolos, donde están unidos una carga positiva y una negativa, puesto que es neutro. Entonces, este dieléctrico, al ingresarlo entre las placas, ¿sí? Al haber un campo eléctrico entre el medio de las placas, lo que va a pasar es que estos dipoles se van a alinear con el campo, ¿sí? Se van a alinear de esta forma. Entonces ahí vemos que ya quedaron alineados. Entonces, ¿esto qué ocurre? Vemos que tenemos acá el más y acá el menos, ¿sí? Puesto que estas cargas positivas atraen las negativas, entonces queda alineado de esta forma. En este caso, nos va a quedar que se forma un campo eléctrico, ¿sí? Inducido dentro del material dieléctrico. Ahí se ve. Entonces tenemos, haciendo un equivalente, tenemos esto de acá. Tenemos las cargas y el dieléctrico también cargado, con una parte negativa acá y con una parte positiva de este lado. Esto va a generar una carga, un campo eléctrico inducido. Y tenemos el campo eléctrico también de las placas. Acá tenemos. ¿Qué va a pasar? Que este campo, ¿sí? Inducido se va a restar al campo inicial de las placas, lo que me va a disminuir el campo eléctrico. Por lo tanto, tenemos que el campo eléctrico inicial era este, la densidad sobre epsilon 0 del vacío. Pero al ingresarle el dieléctrico vamos a tener la permitividad del vacío multiplicada por la del material, ¿sí? Por lo que esta permitividad va a ser mayor. Al ser mayor, esta de acá, el campo total va a ser menor, ¿sí? Va a ser menor. Y acá tenemos, efectivamente, que el denominador a ser más grande, el campo eléctrico va a ser menor. Por lo que al ser menor, también la tensión va a ser menor, ¿sí? La tensión va a ser menor y al ser menor la tensión, aumenta la capacidad, ¿sí? Ahí se ve clarito. Entonces acá podemos ver que efectivamente la capacidad depende de las dimensiones, ¿sí? de la placa o del conductor y del medio en el cual se genera el campo eléctrico. Bueno, esta expresión es la final. Bueno, espero que se haya entendido bien el concepto, como siempre digo. Cualquier cosa me escriben en los comentarios y no se queden con las dudas. Nos vemos en el próximo video.